Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 6, en la que hemos estudiado especialmente que Cristo es el pan que da vida, es el único pan que da vida. Y hemos visto una serie de personas acercarse a Cristo con diferentes motivaciones. Personas que venían buscando a Cristo y parecían ser seguidores de Cristo, pero en realidad solamente buscaban a Cristo porque se alimentaron y cubrieron su necesidad temporal. Después hemos visto también otras personas que estuvieron hablando acerca de lo que Cristo había enseñado y empezaron a debatir entre ellos y a decir que no estaban de acuerdo con lo que Jesús había enseñado. También encontramos a discípulos que llevaban mucho tiempo siguiendo a Jesús. Y estos discípulos, cuando escucharon que Cristo estaba diciendo que solo hay salvación en Él, por medio de su obra, por medio de su justicia, por medio de la unión con Cristo, la dependencia en Cristo, y que solo aquellos que el Padre ha traído soberanamente al Hijo pueden ser verdaderamente sus discípulos, pues muchos de esos discípulos que creían que le seguían por algún mérito personal, alguna obra o voluntad de su libre albedrío, pues le chocó ese mensaje de tal manera que se alarmaron, se avergonzaron y estuvieron escandalizados. Muchos de esos discípulos dejaron de seguir a Cristo. Y hemos recordado en todo este tiempo, en todos estos meses, que Cristo no es glorioso por la cantidad de gente que le sigue. Que el Evangelio no es verdad porque la mayoría lo considera verdad, sino porque Dios es glorioso en sí mismo, aunque nadie lo reconociera. Y la palabra de Dios es verdad, aunque nadie la creyera. Dios no es como el mundo o la mayoría piensa que es. Su palabra no es como la mayoría piensa que es. Y Cristo en este pasaje vemos que Él no está interesado en que muchas personas le sigan, aunque muchos de ellos no sean verdaderos seguidores, sino que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque nunca lo que se había perdido hubiera ido a Cristo por sí mismo. Recuerda que Jesús está diciendo en este capítulo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que todos los que venimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y confesándolo como Señor y Salvador, lo hacemos como resultado de la obra de Dios al traernos al Hijo. Lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Por gracia no sois salvos. El texto original dice, por gracia habéis sido salvados. Porque, hermano, esta es una realidad profunda. Nadie se salva. Todos los que se salvan son salvados. Por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios, una obra de Dios. Nosotros somos los receptores. Es Dios quien salva por pura gracia. Dice ahora, cuando muchos de estos discípulos se fueron, dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Hasta aquí hemos estudiado los escandalizados de Cristo, ¿verdad? ¿Hay personas escandalizadas de Cristo? ¿Hay personas escandalizadas de la doctrina de Cristo? ¿Hay personas escandalizadas de la sana doctrina? Y la sana doctrina es la verdad, aunque muchos se escandalicen. Pero dice el versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Versículo 70, Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Jesús se da la vuelta a sus discípulos y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Y es que la fe del creyente es puesta a prueba en muchas ocasiones. Dios prueba la fe del creyente. No es una pregunta que Jesús desconociera la respuesta. Es una pregunta que Jesús da oportunidad al verdadero creyente para que manifieste la fe que Dios le ha dado. Recuerda que hemos dicho anteriormente que la fe del creyente que está siendo continuamente puesta a prueba
No tiene el propósito de traernos a la duda. Dios no quiere probar la fe que te ha dado para que tú dudes de tu salvación, sino para, una vez que es puesta a prueba la fe, resulte en precioso resultado, en crecimiento, en afirmación de las verdades de Dios en tu vida, para que podamos examinar nuestras vidas, nuestras convicciones. Así que estudiamos, en primer lugar, la confrontación de los escogidos de Cristo. Los escogidos de Cristo fueron confrontados. Y todos somos confrontados, todos los creyentes, incluso aparentes creyentes, somos confrontados con estas preguntas. Juan nos enseña que Cristo tiene el propósito de que se manifieste en nuestra vida la fe salvadora, la fe que salva, la fe genuina. Por eso nos pone a prueba. Por eso permite los sufrimientos en nuestras vidas. Porque Él está haciendo crecer en nosotros la fe que nos ha dado. La confrontación de Jesús entonces nos motiva a examinar nuestras vidas para que crezcamos en santidad. Pero después vimos en el versículo 68 y 69, el domingo pasado, las convicciones de los escogidos por Cristo. Los escogidos por Cristo tienen unas convicciones firmes, reales, arraigadas en Cristo, que nos muestran que solo Cristo es lo que nos queda. Solo nos queda a Cristo. No tenemos a nadie a quien acudir, a ningún partido político. No tenemos a nadie en quien poner nuestra esperanza y confianza fuera de Cristo. No solamente para la eternidad, sino para las situaciones cotidianas, para nuestra vida cotidiana, para nuestra relación matrimonial, familiar, eclesial, laboral. Para conocernos a nosotros mismos necesitamos conocer a Cristo y conocer su palabra y reconocer que solo Él nos da vida eterna, solo Él tiene palabras que producen vida eterna y que va a producir santificación. En esta mañana vamos por el tercer punto de estos versículos. La seguridad de los escogidos por Cristo. La seguridad de los escogidos por Cristo. Dice el versículo 70, la primera parte. Jesús les respondió. Y observa aquí el cambio, porque no respondió a Pedro, respondió a los 12. ¿Ves ahí que Pedro fue el que habló en nombre de los 12, verdad? Como muchas veces Pedro hace, habla en nombre de los 12, a veces acertadamente, otras veces mejor que se hubiera callado, pero Pedro no es peor que tú y que yo. Pedro es como tú y como yo. Muchas veces debemos callarnos, otras veces debemos reconocer que Dios nos da sabiduría para afirmar verdades. Pero Jesús está respondiendo a los 12 y esto es muy importante, porque lo que Jesús les va a decir a ellos confronta no a Pedro solamente, sino a todos los 12 que han afirmado con Pedro, pero no todos han afirmado una verdad en su propia vida. Aquí vamos a encontrar a 11 en la que ellos pueden afirmar lo que Pedro ha afirmado y ser una verdad, pero vamos a encontrarnos a uno que va a afirmar como ellos 12 lo que Pedro ha dicho, pero no es una realidad espiritual en él. Parecería que hasta este punto los verdaderos apóstoles, verdaderos creyentes son los que quedan ahí, que ya se fueron los que pasaron el expurgo, ¿verdad? Los que pasaron el filtro, los que se fueron yendo poco a poco. Entonces, cuando se han ido todos los que no son fieles, ¿quién queda? Bueno, piensa uno, los fieles, pero no siempre es así. Pero no siempre es así. Ahora, el punto aquí es que la seguridad de los escogidos no descansa en nuestros méritos para seguir a Cristo hasta el final. Recuerda lo que dice el versículo 69. La última parte de la afirmación de Pedro, esa convicción. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Recuerda que ahí el énfasis, Pedro estaba diciendo, nosotros no vamos a irnos, vamos a seguirte por la decisión que hemos tomado. Porque cuando yo tomo una decisión, yo soy fiel para mantenerla. Ese es el énfasis que Pedro está diciendo. No vamos a dejar de seguirte porque confiamos en nosotros, confiamos en lo que hemos hecho. Y es cierto que el verdadero creyente cree la palabra de Dios y conoce a Cristo en una relación de amor inseparable.
El verdadero creyente va a creer. Pero va a creer, como estudiamos el domingo pasado, como consecuencia de la obra del Espíritu Santo. La fe del creyente, la fe que salva, es la fe que nace como obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y como hemos recordado en Efesios 2:8, lo que no es de nosotros no es solamente la fe y la gracia, sino toda la salvación. La salvación con la que hemos recibido, hemos sido salvados, no es de nosotros. Y todo lo que sucede en la salvación sucede por la gracia y la obra sobrenatural del Espíritu. En el capítulo 3, ya Juan ha escrito acerca de esto para el lector de este Evangelio. El propósito de este Evangelio es para conocer que Cristo es el Salvador y que hay vida en su nombre. Pero nos expone muchas situaciones en las que personas pueden pensar que conocen a Cristo, pero no son salvos. ¿Con quién habló Jesús en el capítulo 3? Que pensaba que iba a entrar en el reino de los cielos por su conocimiento de la palabra, de la ley. Además era el maestro de Israel. Vino de noche y le dijo: maestro, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que hace si Dios no está contigo. Y Jesús no le respondió a esa realidad, sino lo confrontó con su necesidad de salvación. Aún parecería que Nicodemo conocía a Cristo, pero no, era un verdadero creyente. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de los cielos? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Incluso bíblicas pueden responderse de diferentes maneras. Pero la respuesta completa a esa pregunta, Jesús la está diciendo ahí, no solamente desde el lado de la persona, sino desde el lado de Dios. Combinando lo que la persona y Dios está sucediendo en esa persona en el momento de la salvación. Te es necesario nacer de lo alto, nacer de nuevo. Nicodemo dijo: esto para mí es imposible. Esto para cualquier persona es imposible. Y Jesús le respondió, le repitió: no, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque es el Espíritu quien obra. Igual que lo hace el viento que sopla donde quiere y no sabe de dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Donde el Espíritu sopla, ese es nacido del Espíritu. Así que para entrar en el reino de los cielos debe nacer del Espíritu, lo que va a producir una afirmación de tu fe. Va a producir una fe en ti que no había antes de nacer del Espíritu. Así que podemos ver, nosotros humanamente, podemos ver quién es creyente cuando manifiesta su fe. Pero la Biblia nos dice que eso es una consecuencia de una verdad espiritual que no hemos visto. Es como el bautismo. Cuando somos bautizados en agua, no nacemos de nuevo ahí. No nos convertimos ahí, no somos salvados ahí. Sino que estamos representando algo que sucedió antes sin que nadie lo viera. Nuestra unión con Cristo. Y esa unión con Cristo sucede en el nuevo nacimiento. El Espíritu nos da vida espiritual, nos une a Cristo en esa vida espiritual, nos da la fe y ahora podemos creer lo que antes rechazábamos. Así que no debemos quedarnos con la apariencia de nuestro pensamiento, sino con la enseñanza de la palabra de Dios que nos enseña lo profundo que no vemos. Así que estos discípulos dicen: nosotros hemos creído y te hemos conocido. ¿Cómo te vamos a abandonar si nosotros hemos tomado una decisión por ti? ¿Verdad? Hemos tomado una decisión. Nosotros, dice ahí, versículo 69, nosotros somos los sujetos del verbo, los que actuamos de esta manera. Tú eres el receptor pasivo. Es lo que está diciendo Pedro. Tú eres el que recibe la fe. Tú eres el que está ahí parado, esperando a que vengan a ti. Nosotros hemos venido a ti. ¿Cómo nos vamos ahí? Hay algo de verdad, pero no toda la verdad en esta afirmación. Por eso Jesús les responde a todos ellos con una verdad más profunda, para que no se engañen, porque la seguridad no está en nuestra capacidad. La seguridad de no abandonar a Cristo no está en tu decisión. La seguridad de que tú siempre, hasta que el Señor te lleve a su presencia o Él venga a recogerte, tú vas a seguir siendo un seguidor de Cristo, un discípulo suyo, unido a Cristo,
no es por lo que tú hayas hecho, es por lo que Él ha hecho en ti. Eso es lo que Jesús va a decir. La seguridad de que voy a ser un verdadero discípulo es lo que Dios ha hecho, no lo que yo hago. Por eso muchos creyentes a veces hemos luchado con esa lucha de la seguridad de la salvación. Cuando somos puestos a prueba por la palabra de Dios de ver si estamos en la fe, entonces miramos nuestra vida y buscamos la confianza en nosotros mismos para estar seguros de que somos hijos de Dios. Todo el que busque la seguridad en esa mirada no la va a encontrar. No la va a encontrar. Y aun estando seguro en Cristo, va a estar temeroso porque va a estar mirando la inseguridad de sus decisiones, de su capacidad. Pedro ya lo demostró en otros momentos, ¿verdad? Cuando él respondió, ¿quién piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro afirmó, en nombre de los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres. ¿Recuerda? En Mateo 16, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina. Es una obra de Dios el que uno reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Un minuto después, una frase después, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice, no, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le respondió a ese que era bienaventurado por una afirmación. Le respondió, apártate de mí, Satanás. Esto sucede en muchas ocasiones, que estamos poniendo nuestra confianza en ciertas afirmaciones en base a nuestra mente humana, nuestra lógica humana que está afectada por el pecado. Necesitamos la guía de la palabra. Necesitamos ser instruidos por la palabra para saber, como estudiamos el viernes pasado, que no nos queda al final a nada ni nadie más que Dios, porque Él es el firme. Él es el que hace permanecer los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y en Él estamos firmes. Como decía un puritano, aunque yo esté temblando, estoy sobre la roca que no tiembla. Esa es la seguridad del creyente. La seguridad del creyente está en la obra de Dios, no en la nuestra. Por eso dice Jesús ahí una pregunta retórica que, aunque la vamos a extender en el cuarto punto, pero lo primero que dice Jesús es una realidad que ya ha sucedido. Dice, ¿no os escogí yo a vosotros? Y ahí observa que Jesús está confrontándolos a ellos, a los 12, con una obra que Cristo ha hecho. No con la obra que ellos confían que han hecho de seguirle y creerle y conocerle, sino con la obra que Cristo ha hecho. Ahora, aquí Jesús lo que está diciendo es que la base de la seguridad de los creyentes nunca son sus propias decisiones, sino la decisión inamovible, inmutable y de gracia que Dios decidió sobre nosotros. La elección de Dios. Ahora, ahí dice el versículo 70, os escogí. Jesús, escucha, no se refiere a la elección para ser salvo en este texto. No es posible. Jesús aquí no está diciendo yo os escogí para salvación. Si esa fuera nuestra interpretación, sabemos perfectamente que uno de esos que fueron escogidos después no es un verdadero creyente. Y la Biblia nunca enseña, al contrario, todo lo que enseña la Biblia es que Dios al que escoge, lo escoge para salvación hasta el final, para siempre. Un verdadero creyente es aquel que Dios escoge desde antes de la eternidad pasada por la gracia que Dios tiene sobre toda la creación para escoger a quien quiere salvar y dejar a los demás en la condición en la que ellos se han colocado por sus pecados. Y esa obra que comenzó en la eternidad va a continuar hasta asegurarla, como veremos después en Romanos 8. Así que escoger no es escoger para salvación. Es cierto, como hemos dicho, que los escogidos son los verdaderos salvos,
Los salvos son los que vienen a Cristo como resultado de haber sido escogidos para salvación. Efesios 1:4, recuerda que Pablo está escribiendo a los Efesios. En el versículo 3 está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, en Él nos escogió. En Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que Él escogió a cada creyente con el propósito de hacerlos santos y sin mancha, y la única manera es escogerlos para traerlos a Cristo, escogerlos para unirlos a Cristo, o escogerlos por medio de la salvación que en Cristo hay. Pablo le escribe a los tesalonicenses, si quiere apunta ese texto ahí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros, y estos son los creyentes, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, los creyentes que reciben esta carta, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Esa es la enseñanza bíblica. Está en toda la Escritura. No puedes escapar de esa verdad. Que Dios es soberano implica que Él puede y es el único que puede escoger para salvar y mantenerse justo aún todavía. O diremos que hay alguna injusticia en Dios por hacer eso. Pues leamos Romanos 9 y dice Pablo, de ninguna manera. Porque ninguno de los que son escogidos por algún atributo que ellos tuvieran. Y escucha, ni siquiera fueron escogidos por algún atributo que ellos tuvieran y que otros tenían, pero no fueron escogidos. Sería injusto que Dios escogiera para salvación a algunos por una razón, por un atributo que ellos tuvieran, y que otros que no han sido escogidos también tenían ese atributo. Ahí está la injusticia. Ahí está la injusticia. Que los que lo merecíamos no hubiéramos tenido la salvación, al igual que otros lo han tenido. El punto es que no hay injusticia en Dios cuando nadie la merece. Cuando nadie la merece, no hay injusticia en Dios. Dios es soberano para salvar a quien quiere. Y dice ahí en Romanos, Dios también es soberano para escoger y usar a Faraón, como veremos más adelante. Así que la Biblia está continuamente hablando de esta elección. Pero cada vez que en la Escritura se habla de la palabra o del verbo escoger, ¿significa para salvación? No. Y uno de los textos es este. ¿Por qué? Porque aquí la palabra griega escoger no puede significar en este pasaje algo más que ser escogido para una tarea específica. Ese es el sentido de la palabra escoger. Para entender el significado de la palabra escoger, debemos de preguntarle, ¿escoger para qué? Bueno, dos opciones, para ser salvo, y este no es el significado. La segunda opción es para una tarea concreta. Dios escogió a la tribu de Leví. Dios escogió a Moisés. Dios escogió a muchas personas para una tarea concreta. No siempre esa elección implica salvación de esa persona escogida. Y este es el caso. Aquí el Señor Jesús le está hablando acerca de que Él los escogió a ellos para una tarea específica, para seguirle como discípulos. Encontramos algunos textos donde Jesús llama a algunos a seguirle. A Mateo, ¿verdad? A otros le llama para que le sigan. Pero después fue aumentando el número de los discípulos y Él, de todos los discípulos, escogió a 12. De todo el grupo escogió a 12. Y escogió a 12 no para que fueran salvos, sino escogió a 12 para realizar con ellos una tarea específica de apostolado, de enviarlos, de estar cerca de Él para después ser enviados y para que después ellos pudieran continuar con la misión, la gran comisión suprema. Pero esta palabra escogí se utiliza aquí en el sentido más básico. El llamado a cumplir una tarea, escoger para una finalidad, para una tarea concreta, para un propósito sin implicar salvación necesariamente. Por ejemplo,
Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y entonces los envió, los llevó con él y estuvo tratando con ellos para una tarea específica. Hay otros textos donde vemos esta elección también, no solamente de parte de Dios, sino otras personas que eligen. Por ejemplo, Hechos capítulo 6, versículo 5, vemos aquí al Espíritu Santo y a una congregación escogiendo. Por la guía del Espíritu Santo, una congregación escoge y dice, Hechos 6, 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Recuerda que en el contexto es que los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, los apóstoles, estaban muy ocupados en atender las necesidades de las viudas y habían desatendido su prioridad, que es predicar la palabra y la oración. Entonces dijo, escoged entre vosotros a varones llenos del Espíritu Santo para que ellos hagan esta labor. Y les pareció bien, dice el texto, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que Esteban no fue escogido para salvación aquí. Es que Esteban fue escogido de entre otro grupo de personas para hacer una tarea específica y concreta. Más adelante, en Hechos capítulo 15, encontramos que también a los apóstoles y a los ancianos les pareció bien y con toda la iglesia escogieron de entre algunos hombres para enviarlo a Antioquía, entre los cuales estaban Pablo y Bernabé. Así que Pablo fue un hombre escogido y Bernabé para llevar el evangelio a otros lugares. Ahora, escucha, Pablo y Bernabé ya fueron escogidos por Dios para salvación. Después, más adelante, fueron escogidos en un momento dado por la obra del Espíritu Santo guiando a la iglesia para una tarea en específico. Esto se puede también ver con la palabra no solamente escoger, sino llamar. Míralo conmigo en 1 Corintios, deja ahí la mano en Juan 6, y en 1 Corintios, capítulo 1, indudablemente Pablo le escribe a los creyentes en Corinto. Y antes de empezar la carta del cuerpo, digamos, de la enseñanza, hay una introducción, un saludo previo. A veces le hemos quitado, cuando leemos la Biblia, hay ciertos textos que empezamos a leer y pum, y como que desconectamos algo ahí y esperamos a llegar a versículos más profundos, ¿no? Pero los saludos son saludos. ¿Qué vamos a aprender del saludo? Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahí tiene el primer llamado. Dios llamó a Pablo a ser apóstol. Tiene un llamado que tiene que ver a la tarea de un ministerio. Dice, continúa, por la voluntad de Dios y sostener nuestros hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. Ahí tienes otro llamado diferente. Y ahí la traducción significa que este llamado es el comienzo de su santificación. El llamado a la salvación. Cuando Dios los llamó por el Evangelio y ellos que escucharon ese Evangelio, el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo, produjo en ellos un llamado interno que respondieron para ser santos, para estar apartados para Dios. Ahí tienes un llamado diferente. Así que tienes el llamado de la salvación y tienes el llamado del ministerio en los dos primeros versículos. Un ejemplo de cómo Dios escoge para salvación, pero Dios también puede escoger para una tarea concreta, lo cual no implica que todos sean salvos. Ahora, avancemos un poco más sobre esta idea, porque para 11 de los 12, como hemos dicho antes, esta elección para ser discípulos implicaba también que eran escogidos para salvación antes de ser escogidos para ser discípulos. Para ellos sí, ellos 11 son los que Dios había escogido antes para salvación y después los llamó para ser discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque se ven en ellos los frutos de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. ¿Cuál es? ¿Perfección? No. ¿Santidad completa? No. ¿Perseverancia? Sí. ¿Perseverancia en el Evangelio? Sí.
La preservación que Dios trae al creyente que le lleva a perseverar, y en ocasiones la perseverancia significa arrepentimiento, confesión de pecado, deseo de seguir creciendo en la santidad de Dios, en el conocimiento, el fruto espiritual por el cual podemos no dar a la carne para sus pasiones. Así que en 11 de ellos lo vemos estos frutos, pero en uno de ellos no. Para uno de ellos esto solo implicó la elección para ser un apóstol, pero nunca fue un verdadero creyente. Judas no fue partícipe de la elección para salvación, pero sí partícipe de la elección para esta tarea, este cargo. Ahora el punto es, entonces, ¿Dios se equivocó? ¿Jesús se equivocó al escogerlo? No, de ningún modo. Y vamos a estudiar a lo largo de este evangelio cómo Jesús no se equivocó, sino que lo que Jesús le está trayendo a estos discípulos y lo que Juan está haciendo al escribir estos versículos es lo que Jesús ya sabía cuando Dios había anunciado esto. Judas no había dado ninguna señal a nadie. Ni en la última cena ninguno pensó que Judas era el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Todos preguntando, todos. Nadie sabía que Judas iba a ser el traidor. Posiblemente Judas ni siquiera sabría en ese momento que él iba a ser el traidor. Ahora él sí sabía que no era un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Siguió ahí, escondidito. Llega un momento, el Señor usaría sus pecados para cumplir sus propósitos. Pero el punto es que la seguridad es nuestra. Perseverancia de seguir a Cristo está en lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho en nosotros. Juan 13, acompáñame ahí a Juan 13, versículo 6. Jesús se ha cogido una toalla y un barreño y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Tremenda escena, todos en silencio, nadie se atreve a hablar. El maestro limpiando los pies a los discípulos. Versículo 6, entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y qué buen versículo, hermano. Que reconozcamos esto, que hay muchas cosas que yo no comprendo ahora, pero el Señor me lo va a explicar después. Pero según mi crecimiento progresivo, no debo yo poner mi verdad o mi opinión por encima de lo que Dios está haciendo. Yo puede que no esté entendiendo bien todo lo que ahora se está diciendo, pero lo entenderá. Sigue perseverando en la oración, en la lectura, porque el Señor nos va a enseñar. Pero dice ahí el versículo 8, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Creo que sería algo así parecido, con ese signo de exclamación. Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. No tiene término medio este hombre, ¿verdad? Igual que nosotros, como decía o don Juan o Juanillo, ¿no? No tenemos término medio. No quiero que me laves. Pues bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo, entero. Y ahora Jesús, qué paciencia, qué misericordia, qué comprensión tiene con nosotros, ¿verdad? Cuando Él le dice, versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Ahí ya ha cambiado el tema. Ha puesto una ilustración. La ilustración es lo que todos sabemos, que cuando tú te duchas, no te pones a ducharte cada 2 por 3, sino lo que te va ensuciando. Hasta que todo se queda sucio, entonces te vuelves a duchar. Pero ha cambiado y trae la aplicación, versículo 10. Y vosotros estáis limpios. Ya no está hablando de limpieza de agua, de limpieza material, del polvo de los pies. Ahora se refiere de la limpieza espiritual. Dice, vosotros estáis limpios. No necesitas lavarte entero. Necesitas lavarte poco a poco de aquello que nos ensuciamos. Vosotros ya estáis limpios. Esto ya terminó. ¿Cuándo terminó eso? ¿Cuándo terminó eso para ellos?
En el momento que Dios los salvó. En el momento que Dios salva a un pecador, lo limpia, es decir, lo aparta, lo justifica por medio de la justicia de Cristo, lo considera por medio de Cristo santo, ya lo ha apartado para sí mismo. Pero todos estaban en esta misma situación, dice ahí. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Pero no todos. ¿No todos los creyentes están limpios? No, no todos los apóstoles que estaban allí. Todos fueron llamados apóstoles, pero no todos estaban limpios. Así que Jesús está haciendo esa diferencia todo el tiempo con ellos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Imagínate que Juan está escribiendo esto. Y Juan estuvo allí en ese momento. Él ni siquiera sabía en ese momento lo que estaba pasando y a quién se refería y qué era. Pero Juan después, muchos años después, está escribiendo esto como un punto que hay que enfatizar. Él sabía, nosotros no, pero él lo sabía. Por eso él enseñaba ciertas cosas que no podíamos entender en ese momento, pero que lo entenderíamos después. ¿Cómo es que Dios te ha salvado? ¿Cómo es que Dios te ha salvado? ¿Qué ha visto en ti para salvarte? La Biblia dice que nada vio en ti, que mereciera la salvación. Él no vio en ti nada para salvarte. Él vio en ti el objeto de su misericordia y gracia y de su amor, sin que hubiera ningún mérito por tu parte, sino todo el suyo. ¿Cómo es posible que yo pueda estar seguro de que no voy a dar marcha atrás? ¿Cómo puedo estar seguro de que ninguna de las pruebas que Dios va a traer a mi vida van a ser suficientemente duras como apartarme de Él? En 1 Corintios 3, Pablo dice que Él no permitirá que seamos probados más de lo que podemos soportar. Y esto no significa que Él sabe que podemos soportar 5 y entonces nos da menos de 5. Él no está mirando a nosotros y dice, bueno, Joaquín, como él va a soportar más que otro, así que vamos a darle una prueba mayor a él. No. Él sabe que Él nos va a dar una prueba que podamos soportar, porque Pablo continúa diciendo que por medio de la prueba también nos va a dar la salida. Es la salida que Él provee lo que nos permite soportar cualquier prueba que Él traiga. No es para mirarnos a nosotros mismos la seguridad, es para mirar su gracia, su provisión. Él va a proveernos toda la gracia suficiente para sostenernos en la prueba. Dios es soberano al elegir a cada uno para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles. La seguridad de que no me vaya a abandonar está en mí, no en vosotros. Yo soy quien hago una obra que nadie la puede evitar. Os escogí yo a vosotros. ¿Pensáis que yo os escogí a vosotros porque sabía que vosotros ibais a ser fieles? Bueno, muchas personas dicen que esa es la doctrina de la elección. Que Dios escoge a personas que Dios sabe que un día le escogerían a Él. Entonces Dios escoge a los que le iban a escoger a Él. Así que colocan al Dios soberano, lo bajan a un lugar que va a depender de la elección soberana de la criatura. Esto es una blasfemia. Dios sabe quién va a responder a la predicación del Evangelio con fe. Porque son a esos a los que van a responder lo que Él ha escogido y por eso van a responder. Y por eso Dios nos conoció en Cristo, nos escogió en Cristo y Él va a asegurar. Por eso cuando estamos preguntándonos, pero ¿de verdad que yo voy a seguir a Cristo a pesar de que somos una minoría? A pesar de que venga la persecución, a pesar de todo, ¿yo de verdad voy a seguir a Cristo? Y la respuesta de la seguridad siempre va a venir, ¿qué ha hecho Él por mí? ¿Qué ha hecho Él para salvarme? ¿Qué Él está haciendo para mantenerme salvo? ¿Quién ha asegurado que el que comenzó la buena obra la va a terminar? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú te has asegurado que Él que ha empezado la buena obra, Él la va a terminar? ¿Tú te vas a asegurar? ¿O es Él, el soberano, y Él el que lo va a hacer? Así que debemos profundizar en las verdades que van más allá de nuestros ojos.
y entendimiento, porque la revelación de Dios es contundente. Esto significa que Dios escoge para salvación, pero nunca significa que Dios escoge para condenación. Romanos 9 nos dice que todos los vasos de ira se prepararon a sí mismos por sus pecados. Toda la humanidad hemos pecado con Adán, Romanos 5. Y porque hemos pecado con Adán, también hemos heredado la condenación de Adán. Así que Dios no escoge a algunos para condenación, sino que Dios permite que nosotros hayamos pecado y somos responsables de nuestro pecado. Y ahora, siendo responsables de nuestro pecado, no hay forma de salvarnos a menos que Dios nos salve. A menos que Dios nos salve. Y Dios nos va a salvar por medio, nos ha llamado a predicar el Evangelio, a que las personas, los pecadores se salven por medio de la locura de la predicación. En mente humana es una locura predicar que tu Salvador es alguien que murió en la cruz. Es una locura. Es una locura pensar que predicando el Evangelio ya sea suficiente para salvación. Hay que explicarles más. Hay que darle comida. Hay que darle entretenimiento. Hay que atraerlo. Hay que hacer lo que ellos esperan. Porque si no, ¿quién va a creer el Evangelio? Bueno, van a creer el Evangelio aquellos que el Espíritu Santo les hace nacer de nuevo y creen. Eso es milagroso. Eso es una locura para nosotros, pero eso es el poder de Dios para salvación. Proverbios 16:4 nos da una pincelada de esta verdad universal. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aquí el punto es que Dios hace todas las cosas con un propósito. Tienen su propio fin significa que tienen su propio propósito. Por una razón lo hacen. Y termina diciendo el Proverbio 16:4. Aún el impío para el día del mal. Aún Dios tiene un propósito para el impío. Para el día del mal. Esto no significa lo que hemos dicho, que Dios escoja que esa persona sea impía, lo haga impía, lo haga pecador. Dios no hace pecador a nadie, el pecador se hace pecador a sí mismo. Pero Dios usa el pecado del impío y su falta de arrepentimiento para traer un juicio final con un propósito. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí están las dos cosas. La paga del pecado es muerte, algo que no es responsabilidad de Dios, sino del pecador. Dios es quien ejecuta la sentencia, es el pecador, el responsable de su pecado. ¿De qué es responsable Dios? De la dádiva. La dádiva viene de Él. La dádiva no es responsabilidad nuestra, es dada por Él como un regalo. Mira Romanos 9, lo hemos citado varias veces, pero mira lo que dice ahí Pablo, después de haber hablado que a Jacob amó y a Esaú aborreció, y después vemos la vida de Jacob y Esaú y decimos, ¿qué habrá visto el Señor en Jacob diferente a Esaú para escogerlo? Porque no es que fuera no, lo estamos leyendo juntos en Génesis, no es que fuera un hombre ejemplar que merezca, ¿no? Bueno, fue la pura gracia, igual que tú y que yo no soy mejor que nadie, que otro impío que no se ha arrepentido. Entonces empieza ese capítulo diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Estos son los israelitas, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero ha empezado diciendo, yo quisiera ser anatema para que ellos fueran salvos. Si de mí dependiera, yo quisiera ser yo condenado, si eso pudiera salvarlo. Y lo que Pablo está diciendo, pero no depende de mí, no depende de ellos.
Yo soy salvo no porque haya algo mejor en mí que ellos. Él me salvó por gracia. Y continúa hablando de esa soberana salvación. Versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. No exista ese pensamiento. Porque Él, y se refiere a Jehová, a Dios, Jehová dice a Moisés, tendré misericordia del que se merezca la misericordia. ¿Dice eso tu Biblia? Eso es lo que pensamos nosotros. Eso es lo que pensamos nosotros, sin decirlo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Por supuesto, no se merecen la misericordia, pero lo que está enfatizando ahí es que Él, de su voluntad, tendrá misericordia con quien Él quiera. No está obligado por nada ni nadie. Podríamos decir, bueno, sí, debe tener misericordia por aquellos que creen en Él. Y estás equivocado, porque estás convirtiendo la fe en un mérito para recibir la misericordia. Cuando la fe no es la obra del hombre, la fe es el resultado de la obra del Espíritu Santo en esa conversión, en esa salvación. Y Dios ya tuvo misericordia del que cree. Ya la tuvo. No la tiene porque cree, la tiene y por eso cree. Continúa diciendo, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Quién va a decirle a Dios con quién debe tener compasión? Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre. Es decir, no depende de tu esfuerzo, no depende de tu habilidad, no depende de lo que tú hayas hecho. No se consigue la misericordia. Va en un concepto completamente contrario. Recuerda que Pablo ha dicho que lo que es de gracia no es de mérito. Porque si yo lo merezco, entonces ya no es gracia. Así que esto va en contra del concepto de misericordia. La misericordia la reciben aquellos que no la merecen. Versículo 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, y observa aquí, para esto mismo te he levantado. Para esto mismo te he levantado. Para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que no solamente Dios es soberano para la misericordia, sino también para el endurecimiento. En su trato con todas las personas, tanto creyentes como inconversos. Dios es soberano para tratar a cada uno como Él merece o como Él quiere, sin Él ser injusto. Por eso es Dios y no es como nosotros. Es el problema que hagamos a Dios a alguien parecido a nosotros. Es el problema de la teología desde abajo. Esa no es teología, no es buena teología. La teología desde abajo es la que vemos nosotros a Dios desde nuestra postura, desde nuestra forma de pensar, desde nuestros valores, desde nuestro criterio. La teología que somos llamados a hacer es de arriba para abajo. Lo que Dios ha revelado en su palabra, la sabiduría que viene de Dios, y nos ayuda a vernos a nosotros y decir, este pensamiento no es bíblico. Este pensamiento no es bíblico. Es lo que Pablo dice en Romanos 12, que somos renovados en el entendimiento de nuestra mente. Entonces dice el versículo 18, así que del que quiere tiene misericordia para salvación y al que quiere endurece para mantenerlo donde se colocó. Y si vamos a Éxodo, si tuviéramos tiempo, pero sabes que si vamos a Éxodo, antes de que Dios endurezca el corazón de Faraón, Faraón endureció su propio corazón. Es decir, es el hombre quien endurece su corazón. Y es Dios quien lo mantiene como su juicio en esa situación. No va a obrar en Faraón para salvarlo, lo voy a endurecer. Lo voy a dejar donde está. Mira Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie en el mundo tiene excusa para decir que no sabe que Dios exista. Todo el mundo sabe que Dios existe. No existe
ateo. El ateo no es una verdad. El ateo no es otra cosa que el que le dice a Dios no. Pero todo el mundo sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho evidente de manera que no tienen excusa por medio de la creación. Por más que ellos lo quieran negar. Ellos después se niegan, restringen la verdad y entonces como consecuencia del pecado del hombre, ¿qué se revela desde el cielo? Dice el versículo 18. Se revela desde el cielo la ira de Dios. Pero si lees el texto, hay una manera específica en la que Dios empieza a revelar su ira. Y no es por fuego, y no es por plaga, no es por juicio de ese tipo, sino un juicio que está relacionado con el silencio. Mira ahí la ira de Dios, cómo se revela. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó. Esa es la ira de Dios. Dejando Dios al hombre al camino que ha decidido tomar. Entregarlo. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó. Dios demostró su ira no poniéndole impedimento a los pecados que ellos querían cometer, dejándolo que fueran en ese camino. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó. ¿Fue Dios el que produjo en ellos el mal? No. ¿Fue Dios el que permitió que ellos continuaran en el mal donde ellos se colocaron? Ese fue el juicio de Dios, la ira de Dios. Por eso el endurecimiento, Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Dios trae juicio y su ira sobre aquellos que Él ha decidido tener ira. Por eso ninguno que va al infierno va injustamente. Por eso ninguno de los que iremos al cielo iremos por nosotros, justamente por nosotros, sino por su misericordia. De tal manera que estas son las realidades de nuestra seguridad, su soberanía. La seguridad de nuestra fe persevera no porque nosotros tengamos fuerza de voluntad, sino porque Dios está obrando en nosotros para hacernos a la imagen de Cristo. Y terminamos ahí y seguiremos el domingo que viene, si Dios quiere, en Romanos 8. Él, al que escogió, Él va a llevar sin lugar a duda al final seguro de su gloria. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que para los creyentes, es decir, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, el propósito de ser como nuestro Señor Jesucristo. Porque a los que de antemano conoció, esto es, la elección soberana de Dios para salvar a algunos de todos los pecadores, a los que de antemano conoció, decidir salvar por gracia. ¿Qué dice ahí? También los predestinó. Les dio a ellos un destino previo, un destino final. A estos los conoció y les dio un destino final. ¿Cuál fue ese destino? Ser hechos a la imagen de su Hijo. Un destino que nadie podía tener por sí mismo, a menos que Dios te escogiera para venir a Cristo, ¿verdad? Pero continúa diciendo, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos, no a otros, ni a uno, ni uno más, ni uno menos, a esos mismos también llamó cuando escuchó el Evangelio. Y ese llamamiento fue eficaz para salvarlo. A los que llamó, a estos también justificó, declaró justo delante de Dios por medio de la justicia de otro, de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y sucedió con muchos que ya están en la gloria y sucederán con los que todavía estamos vivos. Y ese es nuestro destino, la gloria. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Entonces, ¿queréis iros vosotros también? Podríamos responder lo mismo que Pedro, pero tendríamos que acabar diciendo, porque tú nos escogiste, no nos vamos a ir de ti. Porque nada ni nadie nos puede separar de ti. Como dice en Juan 10, después hablando de la oveja, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, y nadie las apartará de mi mano. Ni de la mano de mi Padre, ni de mi mano, porque mi Padre y yo somos uno. Así que si Dios te ha salvado,
reconoce que Él empezó esa obra y Él la va a asegurar. Si Dios no te ha salvado, ahora es el momento. Arrepiéntete de tus pecados porque la ira de Dios está sobre ti. Y solamente por medio de Cristo y su obra perfecta puedes ser cubierto de su ira y reconciliado con Dios. Si estamos luchando con aflicciones, con pruebas, pongamos nuestra confianza, seguridad. Afiancemos las verdades que Dios nos ha revelado, que nos llevan a Cristo, nos hacen depender de Él, aunque sea sin fuerza, exhausto, pero sobre la roca que es Cristo. Como ese náufrago que ya no puede más, que se hundiría a menos si no fuera por la roca que es firme. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados que continuamente estamos permitiendo. Y queremos, Señor, rogarte que nos enseñes más, que nos instruyas más. Señor, que nos hagas depender de ti, nos dé la disciplina para crecer en tu gracia, Señor. Que tú traigas arrepentimiento y fe a los que han de creer y que en esta mañana no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pero también ayúdanos, Señor, a dejar de pelear en nuestra fuerza, a confesar nuestro pecado delante de ti y adorarte por la obra que tú empezaste y vas a terminar en nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.